Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos una vez más. Nos reencontramos en Tesis de Salud y hoy tenemos un programón con temas realmente imperdibles. Vamos a estar hablando de nutrición, la diferencia entre obesidad y cuando uno simplemente tiene unos kilitos de más y cómo tratarlo. Y también desde la medicina holística nos vamos a estar ocupando de cómo hacer para que la mente no nos enferme el cuerpo, cómo hacer para tener cada vez más pensamientos positivos y no hacer esas cosas que uno hace casi sin pensar, como quejarse todo el día. Te vamos a dar algunos consejos prácticos para dejar de quejarnos. Y también vamos a estar hablando de un tema muy polémico, muy interesante, el cannabis para uso medicinal. ¿Cómo está hoy en nuestro país el marco legal para esto y cuáles son las resistencias que encuentra? Todo eso y mucho más en el programa que empieza ya. Muchas veces nos pasa que nos sentimos bajoneados, angustiados y eso termina transformándose en algún tipo de enfermedad. Puede ser una gripe, un dolor profundo de cabeza. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con Rogelio Dovidio, que ejerce la medicina con un enfoque holístico, ¿no? Sí, cuando la mente de alguna manera enferma al cuerpo. ¿Esto Correcto. pasa, sucede así? Sí, sucede así. En el enfoque holístico, que es un enfoque holos significa totalidad, entonces el ser humano no es solo un cuerpo, es un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Y todo influye sobre todo, ¿no? Vos fíjate, para el cuerpo físico no hay ninguna diferencia entre algo sutil y algo concreto físico, material. Te explico. Por ejemplo, cuando alguien dice, se me rompió el corazón, ¿no? Yo vengo hablando del corazón roto hace 30 años. Mirá. Recién ahora los cardiólogos japoneses hablan del síndrome del corazón roto, que gente que por un problema emocional, una pérdida, una ruptura de pareja, lo que fuere, terminan teniendo problemas funcionales o cardíacos en el corazón. O sea, nunca se puede disociar un órgano, por ejemplo, de, el resto del individuo, digamos. No, este principio de separar al órgano es un principio mecanicista como si fuera de un taller mecánico, Claro. ¿entendés? Pero el ser humano es mucho más complejo que eso, es mucho más complejo. Está todo relacionado con todo y para el cuerpo no hay diferencia. Entonces cuando yo digo, se me rompió el corazón, tengo el corazón hecho pedazos, como dice el tango. Con agujeritos, como dice. Bueno, vos sabés que yo utilizo muchas veces para hacer diagnóstico, los hago dibujar su problema. Ajá. Entonces le digo, si tu problema, si vos fueras un artista y pudieras dibujar este problema, ¿qué dibujarías? Entonces le pongo una hoja de papel, lápices de colores, crayones, goma de borrar como en la primaria. Muchísima gente me dibuja su corazón partido o su corazón con un agujero. Incluso en mi tercer libro, que todavía no te regalé. Voy coleccionando, cada vez que venís. Pongo un capítulo entero con dibujos de pacientes reales, donde aparecen agujeros en el corazón. Y esa gente, tiempo después, hace un problema cardíaco, que puede ser funcional, por ejemplo, un trastorno del ritmo, una arritmia, lo que sea, o puede ser anatómico, o sea, termina teniendo un problema físico. Por lo tanto, es muy importante prestar atención al lenguaje que uno utiliza sobre uno mismo o sobre lo que le pasa. Y el lenguaje crea realidades, además. El lenguaje crea realidades. Cada palabra tiene poder. De hecho, el universo se creó con una palabra. Por eso a Dios se le dice el verbo o se le dice el logos también en otras disciplinas espirituales, porque la palabra crea. Claro, y a veces uno no se da cuenta. O sea, justamente esta semana alguien me hizo notar que yo estaba como quejándome mucho, claro, inconscientemente. Y uno lo va haciendo a diario, ¿no? Con cosas chiquitas que la verdad que dependen de uno. No sé, uy, me olvidé de cargar el nafta del auto y ahora voy a llegar tarde y queja. Y claro, eso te va predisponiendo
mal emocionalmente y termina probablemente traduciéndose en algún tema... Absolutamente es así. Mira, físico. la queja, primero, cuando uno la repite, llega un momento que ya no se escucha. Claro. ¿Entendés? Claro, me pasó. No se escucha quejándose. Por eso es bueno tener interlocutores que te escuchen y que te digan, te estás quejando todo el tiempo. ¿Entendés? Claro. Porque uno no se da cuenta. Ahora, la queja tiene varias consecuencias. Primero, la queja es totalmente improductiva, a menos que uno proteste específicamente, pide un libro de quejas en un lugar y qué sé yo. Pero el quejarse, primero, no cambia la realidad, y dos, hace que uno se termine quedando solo. Nadie quiere estar al lado de un quejoso. Sí, a la larga o a la corta, nadie te va a ir a ver más, porque ¿quién quiere estar al lado de un quejoso? Claro, y hay que pensar, en cambio, justamente con en el sentido del libro que me acabas de regalar, el poder de cambiar, ¿cómo podemos, en lugar de quejarnos, cambiar las cosas para no tener que quejarnos, ¿no? Bueno, la queja es una costumbre. Nadie nace quejándose. No hay niños de 1, 2, 3 años quejosos, no existen. Ajá. Aprenden a quejarse. Un niño no se queja jamás, salvo que le duela algo y en cuanto le deja de doler, se acabó la queja, ¿entendés? Los niños no se quejan. ¿Y cómo podemos hacer para pensar más positivamente, no? Lo primero es ponerse el objetivo, ¿no? Y después usar un testigo. Por ejemplo, con respecto a la queja, ¿no? Uno puede usar ponerse una pulsera, comprar una pulsera en cualquier lado y ponérsela, que sea el símbolo de la queja. Ajá. El objetivo es, por 21 días, no quejarse más. Claro. Pero si uno... Estar alerta, ¿no? Eso te hace estar alerta, consciente. Si uno se descubre quejándose, tiene que cambiarse la pulsera del lugar y empezar de cero otra vez hasta llegar a 21 días. Tiene que ser una bien fea, que no tenga ganas de tenerla, ¿no? Cosa muy difícil, además. Cuando uno empieza a hacer esto, se da cuenta la cantidad de veces por día que uno se queja. Mira, qué interesante. La cantidad, cientos de veces por ahí, ¿entendés? O la gente que, más allá de los pensamientos, ¿no? La gente que dice, yo no sirvo, yo no valgo, ¿quién me va a querer? A veces este pensamiento se repite cientos de veces por día y esto determina realidades, porque el pensamiento crea. Claro. ¿Y ahí cómo lo revertimos? Lo primero es darse cuenta y después hay que poner el objetivo. Justamente ahí en ese libro explico, yo utilizo una síntesis del yoga mental con técnicas de psicoterapia occidentales. Y entonces lo que explica ahí es lo siguiente, mirá qué curioso. Ellos dicen, hace más de 10.000 años en India te decían, un pensamiento que uno repite varias veces genera un surco en la mente. Ajá. Eso lo explicaban así. La palabra en sánscrito es samskara. Y samskara significa surco. Y entonces cada vez que uno se acerca a eso, entra en el surco, como en la huella en un camino, y ya de ahí más sigue derecho. Claro, termina siendo la zona de confort. Es automático, claro. Fíjate qué interesante. La neurociencia hoy te dice que un pensamiento que se reitera 30 segundos ya establece un circuito neuronal que lo mantiene. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Cuando uno se da cuenta, lo que hay que hacer es crear un pensamiento nuevo. Bueno, nos quedamos con todos estos consejos, ¿no? Como para ponerlos en práctica, de a poquito, pero bueno, a partir de haber escuchado al doctor, tener en cuenta esto, ¿no? Ser conscientes de esas pequeñas cositas que día a día hacemos para sentirnos mejor o peor, ¿no? Sí, y tratar de inclinarnos hacia el lado de sentirnos mejor. Podemos crear una vida distinta y esto es importante. Gracias, Doc, un placer. Gracias a vos. Bueno, estamos con Agustina Murcho, licenciada en nutrición. ¿Cómo estás, Agus? Bien, todo bien. Y hoy vamos a tratar de diferenciar lo que es obesidad de sobrepeso, ¿no? Porque muchas veces hablamos de dietas o de alimentación como si fuera todo lo mismo, como si la persona que tiene una patología tuviera que encarar el mismo tratamiento que la que tiene que bajar 1 o 2 kilos, ¿no? Exacto, sí, no es lo mismo obesidad que sobrepeso. Obesidad ya es el exceso de masa grasa en el cuerpo, digamos, un exceso que es perjudicial, que puede llegar a llevar a la muerte, por ejemplo, por diferentes patologías. Y el sobrepeso, digamos, es eso que dicen, no, son unos kilos de más. En realidad la obesidad se relaciona más con una patología mental, un trastorno alimentario. La persona que es obesa no es obesa porque quiere en general. ¿Sí? Nadie quiere ser obeso, digamos. Y se puede dar por varios factores. Por
por ejemplo, por diferentes hormonas desreguladas, por el estrés también, por genética y por el hambre emocional. Obviamente también sedentarismo y el exceso de comida, que es realmente lo que... Claro, lo que lo lleva a la obesidad. Exacto. ¿Y se trata de la misma manera según las causas que provoca la obesidad o el tratamiento es diferente? No, son tratamientos diferentes porque, por ejemplo, hay personas que comen bien y que hacen ejercicio pero igual tienen obesidad. Ajá. Y a veces puede ser porque hayan hormonas como la tiroides, la insulina, el cortisol que están desreguladas y eso hace que la persona tenga exceso de peso, digamos. Claro. También el estrés. El estrés es un factor, digamos. Hay gente que está estresada y que tiene mucha grasa abdominal, Ajá. pero es por estrés. por una cuestión hormonal, claro. Y obviamente la persona que tiene trastorno por atracón, que es un trastorno alimentario, se trata ya de diferente manera. Claro, que ese es más emocional, exacto, claramente, ¿no? Sí, que viven angustiados porque no pueden parar de comer, no es que comen porque les gusta. Claro, y es un círculo vicioso porque Exacto. después no paras más. Sí. ¿Cuánto influye la alimentación durante la infancia en cómo uno termina siendo de adulto? Influye bastante, sobre todo, digamos, primero por el entorno familiar. ¿Sí? En general, el hijo de familia de obesos suele ser obeso. O al revés, pueden llegar a tener una anorexia o una bulimia por no querer ser como los padres. Ajá. ¿Sí? O si los padres generan restricción en los chicos, después puede pasar que la persona tenga también un trastorno alimentario, como prohibieron, Claro. me como todo después. Pero es difícil Es entonces muy manejar difícil. a los chicos, ¿no? Con la comida, porque si yo veo esos chicos que tienen unos kilitos de más y los padres que están atrás no comen la papa frita, y al final terminan como, ¿no? Terminan comiendo a escondidas. o cuando son grandes comiendo eso que les prohibieron. Y la realidad es que no hay buena educación alimentaria en los colegios. Claro. No hay, ni lo que se vende en los colegios. Claro. Golosinas, todo. Ahora, si los chicos son delgados, puedo suponer, yo tengo 3 hijos que son muy flacos, Sí. los 3 flacos, entonces claro, yo no me preocupo mucho en la calidad de los alimentos, quizás sí en casa, pero después a la hora de mandarles las viandas al colegio o las meriendas, la verdad que todos los días llevan un alfajor y un paquete de galletitas, todos los días. Claro. No van a engordar, pero ¿qué pasa en el futuro y qué pasa con quizás la salud? Exacto, el tema es que no sea todos los días, pero tampoco prohibirles. Ajá. Sí, porque bueno, ya sabemos, cuando se prohíbe, después va el descontrol alimentario. Lo mismo pasa en los grandes, porque el cerebro funciona así. La dieta, por ejemplo, la dieta restrictiva, es un factor de obesidad, digamos, porque uno se prohíbe, baja, atracón, bajas de vuelta, atracón, bajas de vuelta y cada vez Claro, pesas más. el Entonces, famoso efecto rebote Exacto. genera ese tipo de dieta. Y cada vez cuesta más bajar de peso, porque uno le restringe tanto al cuerpo que después no gasta energía. Claro, y los chicos, por ejemplo, los chicos flacos, entonces, ¿cómo Sí. hacemos para generarles buenos hábitos? Siempre, bueno, obviamente que hayan verduras, frutas, también hablar en casa de qué hace bien, qué hace mal en exceso, explicarle por qué no todos los días un alfajor, pero que lo pueden comer igual. No restringirles en los cumpleaños, que hay madres que le dicen no comas chisitos en el cumpleaños. Claro. A los chicos No que tienen está mal. sobrepeso, ¿y cómo lo Igual. manejamos? Sí, obviamente llevándolo a una nutricionista, pediatra, pero siempre ver que la nutricionista no le prohíba al chico, porque a veces suelen prohibirle, no comas esto, no comas lo otro, coma lo otro, y puede desarrollar algún trastorno alimentario de grande o de chiquito, que cada vez hay más. También. ¿Qué pasa con esas dietas que se ponen de moda? ¿No? Sí. Que uno no termina de saber si, ¿no? cuál es el sustento, como la dieta sin harinas, Sí, la dieta sin nada. los lácteos. Sí. Mira, lo que siempre digo yo, el problema, si uno tiene problema con la comida, sobrepeso, no puede dejar de comer, lo que sea, el problema no es la comida. El problema es psicológico, ¿sí? Hay varios factores que hacen que una persona quiera bajar de peso o tener atracones, por ejemplo. Uno dice, no puedo parar de comer, hago dieta. No, hay que ver qué es lo que hace que no puedas parar de comer, no hacer dieta, porque el problema no está en la comida. La comida es comida. Claro. Entonces es aprender a comer, enseñarle al paciente cómo comer y ver qué hay detrás de eso. Porque con una dieta no se soluciona nada, al contrario. Claro. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es nuestro peso saludable, ¿no? Sin, Bien, existe el peso posible, no el peso ideal, que es el peso que uno puede sostener comiendo sano, variado, saludable, dándose los gustos también, sin restringir esos placeres, digamos, Claro, con sí, amigos. porque la comida es un Claro, placer, porque es ¿no? placer también.
Haciendo ejercicio y controlando las emociones, que es esto que yo te digo de los manejos con la comida, el atracón o el no comer, es el peso posible. Ajá. Y un peso cómodo también. Ahora, cuando uno no está conforme con eso, ahí hay que tener cuidado. Está bien. Y ver qué pasa. Claro, es más por ahí que sacar la cuentita del índice de masa corporal, no sé. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es más por el peso que uno puede sostener. Estando saludable, haciendo ejercicio y controlando las emociones, la salud mental, que es lo más importante. Bueno, vamos por ahí y no tomar la comida como la salvación de todo, ¿no? Para tapar agujeros. Exacto, exactamente, el hambre emocional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un tema muy interesante el que vamos a tratar ahora en Tesis de Salud porque tiene que ver con algo bastante polémico, ¿no? Como es el cannabis para uso medicinal. Y estamos con Ana García, presidente justamente de CAMEDA, Cannabis Medicinal Argentina. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Vos sos médica de profesión, sí, ¿no? ¿Cómo llegás a vincularte con el tema del cannabis? Bueno, en realidad yo soy mamá de una joven que padeció epilepsia refractaria durante 25 años, secuela de un proceso infeccioso a sus 3 años, y a partir de la búsqueda en todos estos años de aquello que pueda paliar el cuadro de epilepsia refractaria, es que tomamos conocimiento con mi marido, que él también es médico, sobre las potencialidades del cannabis, y entonces comenzamos en el año 2014, primero en la consulta con la neuróloga que la atendía, a poder abordar este tema para ver si había alguna posibilidad para ello. Pero bueno, esto en lo que se tradujo fue que la soledad en la consulta médica que tuvimos nosotros la tuvieron el resto de los padres también, y empezamos a compartir con los padres, y a partir de que compartían nuestro mail con otros papás, sobre cuál era la información que había sobre cannabis para uso medicinal. En realidad CAMEDA existe por esta soledad de los pacientes y por lo que nosotros llamamos dentro de la organización, en un diagnóstico del año 2014-2015, el diagnóstico de situación, que es el vacío académico, científico, social, jurídico y político que encontramos en Argentina, para la cual tampoco las sociedades científicas nos acompañaban, y entonces tuvimos que empezar a trabajar sobre incidencia pública desde otro lugar. Hoy hay una ley que permite, ¿no?, sí, la utilización del cannabis. En realidad hoy hay una ley que es la 27350, que es una ley de investigación médica y científica, no es una ley de uso. Ajá. Entonces no es que el médico lo pueda recetar y se puede ir a comprar a la farmacia. Por eso es difícil conseguirlo, ¿no? Sí, y aparte porque al ser una ley de uso médico y científico también solo está, se puede tramitar su uso para exclusivamente epilepsia refractaria, y es aquello que nosotros como organización venimos trabajando ya desde hace 2 años en la ampliación a patologías, más allá de que nosotros somos parte del Consejo Consultivo Honorario de la Ley como organización. Y bueno, venimos trabajando en todo esto, hemos hecho presentaciones ante el Defensor del Pueblo de la Nación, invitamos a los pacientes particulares a que hagan sus presentaciones para poder incidir en que se aumente la cantidad de ensayos clínicos, y esto es lo que hay que hacer, se dé todo aquel aval justamente ahora tan interesante que hubo movimiento en lo que es investigaciones y proyectos de investigación que están aprobados. Y nosotros como organización seguimos trabajando, hemos hecho un convenio con la Universidad del Centro de Olavarría en un proyecto de extensión universitaria, tanto en el año 2018 y ahora 2019, y en este año presentamos junto a otras instituciones en este proyecto una materia electiva para los alumnos de 4º, 5º y 6º año de la Facultad de Medicina de Olavarría. Son 8 módulos que abarca todo el tema interdisciplinario de lo que es el cannabis, y bueno, ya hoy se da el 4º módulo, o sea que esto sigue avanzando. Fue aprobado por el Consejo Académico y fue abierto a la comunidad de profesionales. Ahora, ¿está probado que puede ser beneficioso para el tratamiento de enfermedades?
Durante el año 2016, así como dije que el 2015 fue un año de diagnóstico de situación, el 2016 fue un año de labor legislativa. En ese año de labor legislativa, si tenemos que hacer una referencia clara, fue la presentación del doctor Chiale, que es el director del ANMAT, donde presentaron un informe ultra rápido en cannabinoides por parte de ANMAT, y él ahí dijo claramente, esta ley tendría que haber salido ayer. En este informe lo que habla es de las potencialidades y los beneficios del cannabis, si bien estadísticamente los trabajos a nivel mundial todavía no pueden reflejar una estadística clara. De cualquier manera, en el año 2017, ANMAT también hizo otro informe ultra rápido, en este caso en dolor, y en enero del 2017 la Academia de Ciencias de Estados Unidos saca un documento donde define la evidencia sustancial para 5 patologías, que es el dolor oncológico y no oncológico, la espasticidad en la esclerosis múltiple, los vómitos asociados a la quimioterapia en anorexia por HIV y cáncer. Ajá. Entonces, o sea, ahí sí hay suficiente trabajo científico realizado como para haber llegado a esas conclusiones. Hay una evidencia sustancial, la llaman ellos, como para llegar a estas conclusiones. De cualquier manera, el tema que tiene es que el cannabis está atravesado por el sistema penal, está en la lista 1 y 4 de estupefacientes, entonces aquí también interviene la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas. ¿Qué quiero decir? ¿Por eso es que hay tanta resistencia? ¿Por en realidad con una droga prohibida? Claro, lo que pasa que en este listado no se le adjudica valor médico al cannabis. Y acá lo importante es el descubrimiento científico que hubo a fines de la década del 80, principios del 90, que todos tenemos en nuestro organismo un sistema que se llama sistema endocannabinoide, que fabricamos nuestros propios cannabinoides, tienen nombres, anandamida, 2-AG, hay otros que se van descubriendo, y que tenemos receptores a los cannabinoides. Y que los cannabinoides que tiene la planta de cannabis, o marihuana, o sea, ese otro nombre, digamos, para que se identifique bien, se llaman fitocannabinoides y que vienen a acoplar a estos receptores que tenemos en el organismo. Por eso se puede entender la acción biológica que tiene, en tal caso, los componentes que tiene la planta de cannabis, que hay que definir que es una fábrica de productos químicos que tiene más de 100 cannabinoides en su composición, la planta de cannabis, y que tiene otros componentes como flavonoides, terpenoides y otros, que todo esto suma en lo que se llama efecto séquito su acción en el organismo. ¿Cómo te parece que tendría que evolucionar esto en la sociedad, ¿no? Como para que pudiera tener acceso quien necesite, ¿no? para temas de enfermedad, las enfermedades que está probado que bueno, termina teniendo un resultado beneficioso, y al mismo tiempo no interferir en la cuestión de drogas, ¿no? Sí, uno de los temas es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho una revisión en el año 2017 sobre medicina basada en evidencia, justamente por un comité de expertos en el área de la clínica, de la farmacia, de la bioquímica y otros, justamente porque no hay una evaluación desde la Convención de 1961. Este comité hace una recomendación a Naciones Unidas, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y eso fue a principios de 2017. A fines de 2017 ya hace una recomendación sobre uno de los componentes de la planta, que es el CBD, el cannabidiol. Habla de que no tiene un potencial adictivo y de su alto potencial médico. Y ahora, a fines de enero, hace otra recomendación, pero ya directamente sobre la planta de cannabis, para que Naciones Unidas la reclasifique o la desclasifique del listado 1 y 4 de estupefacientes. Esto tendría que haberse tratado en la reunión de marzo y esto no fue posible. Esto es un pedido mundial, aparte de organizaciones de todo el mundo. Porque lo que dificulta es lo que dificulta es la accesibilidad, hasta la accesibilidad para investigación médica y científica. Claro.
Nosotros como organización apuntamos por calidad, seguridad, por un Estado presente y producción nacional, que es aparte lo que establece la ley también. Entonces vamos a seguir incidiendo de esta manera, vamos a seguir trabajando y como vemos las dificultades y la soledad en la que siguen los pacientes, hemos lanzado a partir de nuestra web una encuesta piloto para profesionales de la salud que tiene que ver con toda la percepción del conocimiento en el cannabis medicinal. Claro, bueno, es básico empezar a poder hacer investigaciones, a que haya resultados y estadísticas, ¿no?, que terminen de convencer a... En realidad, a nivel mundial, la progresión en los últimos 20 años que tiene la investigación básica es exponencial. La verdad que es exponencial. Lo que se necesita, hay ensayos clínicos en curso, hay ensayos clínicos que están hechos, lo que se necesita es esa accesibilidad, se necesitan más ensayos clínicos, pero para eso hay que abrirse y hay que hacer políticas que nos lleven a eso, ¿no? Bueno, por suerte desde Cameda están haciendo fuerza para que así sea. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias. Y de esta manera llegamos a la despedida. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos siempre y nos reencontramos la próxima semana con más Tesis de Salud.